Bueno, iniciamos entonces con la introducción de esta sesión número 3. Fines constitucionales de la educación nacional y su desarrollo legal. Comencemos entonces. La educación es un derecho humano y así se refleja en la Constitución con una perspectiva nacional e internacional. Esta materia nos va a permitir el aprendizaje, un aprendizaje amplio de todo el proceso educativo que se ha ido definiendo a lo largo de los años y se ha establecido en la legislación y en la normativa nacional. Aquí se van a poder comprender y analizar los fines y objetivos educativos. También vamos a aprender cuál es la visión del derecho humano de la educación desde la perspectiva internacional, específicamente desde la UNESCO. ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura? Vamos a ver eso y finalmente hablaremos sobre la libertad de cátedra en la docencia, como les comentaba antes, y el derecho a la educación dentro del marco curricular educativo nacional. ¿Ok? Vamos a ver entonces a continuación cuáles son las habilidades que vamos a fortalecer. Y volvemos a tener aquí a nuestra compañera de la sesión anterior y vemos en primer lugar, habilidad número 1, comprender el proceso educativo desde la perspectiva constitucional a través de los fines y objetivos como ejes orientadores del derecho humano. En segundo lugar, vamos a fundamentar el derecho a la educación como un derecho humano para lograr una visión integral e integradora de la educación formal, informal y no formal. En tercer lugar, tenemos la siguiente habilidad que sería aplicar el proceso de la educación desde una perspectiva nacional e internacional como un derecho de los pueblos en beneficio de su propio desarrollo humano. Y por último, habilidad número 4, construir una visión integral de la educación nacional de El Salvador que permita una aplicación práctica con visión de derechos humanos en la acción diaria de la educación sistémica a través de los docentes en sus respectivas instituciones educativas. ¿Ok? Estas son las habilidades. Vamos a comenzar entonces con los fines y objetivos de la educación nacional. Habíamos visto y les había preguntado qué era la educación. Lo hablábamos en la sesión anterior, si se acuerdan, habíamos visto pues, el punto de vista de Platón también, los objetivos de la educación, en qué consiste. Habíamos visto a Aristóteles también, a Rousseau y también finalmente la perspectiva del constructivismo. Así que, bueno, para que vean lo importante que es reflexionar sobre ello, hoy volvemos a trabajar en esta misma temática, pero desde un punto de vista ya legislativo, enfocado en la Constitución de El Salvador. Y vamos a reflexionar sobre ello como docentes para tener así también nuestro propio enfoque, enmarcado siempre acorde a la legislación. Lo que es cierto es que la educación es un proceso de formación de la personalidad que responde a la visión que sobre la educación se implanta en cada país. La educación obviamente no es lo mismo en cada país y aunque a nivel teórico sí que lo parezca en determinadas ocasiones y nos puede dar esa sensación, realmente podemos estar viendo el mismo texto, los mismos contenidos, las mismas ideas y fundamentos desde diferentes perspectivas del mundo y tener una idea y una interpretación total y absolutamente distinta. Por eso aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Asociar nuestra propia visión de la educación, asociada a nuestra experiencia vital como estudiantes y como docentes y profesionales, y también teniendo en cuenta la legislación de El Salvador. Por eso decíamos que los estados determinan desde su visión también los conocimientos, las habilidades, destrezas, actitudes y los valores para esa educación. Este proceso va a estar acorde a la visión concreta de cada país y la cual se haya definido previamente. Ojo a esto porque es la parte más importante. Una vez que todos los fundamentos que se deciden en un determinado país se convierten en ley y hay un convenio entre todos los agentes implicados y todos se ponen de acuerdo, quedan escritos y quedan escritos como si fueran escritos en piedra, son sagrados. A posteriori es muy difícil realizar cambios realmente potentes y significativos, porque para ello es preciso lograr nuevamente un amplio consenso.
Así, de esta manera, los sistemas educativos de todo el mundo permanecen por mucho tiempo inmutables. Esto es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque nos da una cierta seguridad, nos da tiempo a pues, que podamos asentar todas aquellas cuestiones que habían sido tan importantes en un inicio y que son innegociables. Y al mismo tiempo también lo que obliga es a que seamos muy cuidadosos cuando intervengamos sobre la legislación para hacer algún tipo de cambio, lo cual, como les decía, no es fácil. No obstante, las modificaciones importantes que nos afectan en nuestro quehacer diario como docentes o administradores, en ocasiones, muy a nuestro pesar, dependen mucho del gobierno, del partido político que esté en ese momento en el poder, y esto pasa en todos los países. Un ejemplo especialmente acusado se produce en España. Si ustedes conocen un poco de la legislación de allá y de la situación educativa de España. En España, ¿qué pasa? Que en cada legislatura cada gobierno trata de realizar ciertas modificaciones que son, de una forma u otra, polémicas en cada legislatura. Obviamente, cada uno de ellos considera que son también fundamentales, pero son modificaciones que no son modificaciones de fondo, digamos, son la mayoría de las veces, en cierto modo, superficiales y que no vienen a responder a los principales problemas que sufre la educación en España, pero el debate educativo, así de esa manera, se diluye en cuestiones un poco insignificantes a veces para el verdadero objetivo de la educación, para solventar esos graves problemas de desinterés, de descontento y en general también acerca del bajo nivel que sufrimos de cumplimiento de objetivos. Esto no es un problema único que sucede en la península ibérica, en España, es un problema que se generaliza también y que en una medida u otra se da también en diferentes países. Vamos a continuar, entonces, ahora analizando un poco el proceso educativo. El proceso educativo y cultural en las escuelas se reviste de acciones pedagógicas y educativas y también de la relación entre maestros, padres y estudiantes. Todas ellas personas con una acción educativa permanente y con gran influencia entre sí, entre todos ellos. La escuela es un lugar, el lugar de la educación y el aprendizaje formal y no formal, y es el lugar del pensamiento y de la disciplina intelectual y moral. Así dice León 2012. Ahí se entreteje toda una gama de influencias hacia el desarrollo de la persona y se materializa la línea curricular educativa del Ministerio de Educación y del Estado. En definitiva, los fines y objetivos de la educación se definen, organizan, implementan y monitorean según lo establecido en las normas generales y específicas de la educación vinculadas directamente a la Constitución de la República. Así, en la Ley General de Educación se dice en su artículo primero, en su título 1, en el capítulo 1, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana desde de su dignidad, de sus valores y de sus derechos y de sus deberes. En definitiva, la educación es un proceso de formación permanente que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Ese es el resumen, ese es el significado del artículo 1. Así pues, la educación, el desarrollo de los hombres y las mujeres, de los aspectos instructivos y formativos y de todos aquellos aspectos relacionados con la formación de la persona humana. Vamos ahora a continuar profundizando en el artículo 2, que dice así: la educación nacional deberá alcanzar los fines que al respecto señala la Constitución de la República. Vamos a pasar de diapositiva y vamos a verlos en conjunto. En primer lugar, lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. En tercer lugar, inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. En quinto lugar, conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña y, por último, propiciar la unidad del pueblo centroamericano.
Vamos a resumirlos porque son bien importantes. El primero, lo que importa aquí es el desarrollo integral de la personalidad. En segundo lugar, la construcción de una sociedad democrática. En tercer lugar, inculcar el respeto a los derechos humanos y los correspondientes deberes también que conllevan. En cuarto lugar, combatir la intolerancia y el odio. En quinto lugar, conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Y por último, propiciar la unidad del pueblo centroamericano. El proceso educativo tiene como interés supremo de la educación integral la educación integral e integradora del ser humano. Ese es el objetivo fundamental. Así que es muy importante reflexionar y responder si esa amplia visión educativa del ser humano en el presente contexto salvadoreño se logra. Quiero saber si ustedes piensan, que reflexionen al respecto, si hay un logro educativo realmente integral en el desarrollo de la personalidad de nuestros estudiantes. Y también si los fines educativos que se plasman en la Ley General de Educación se están logrando. También reflexionen si finalmente cabe preguntarse cuál es el nivel de calidad educativo que estamos aplicando aquí en El Salvador. A continuación quiero ver algunos datos en compañía de ustedes para que podamos opinar sobre ello y analizarlos. Quiero saber qué es lo que ustedes opinan al respecto de lo siguiente. Tómense unos minutos para analizar este cuadro tan interesante que arroja datos significativos sobre la población no escolarizada por edad. Fíjense las diferencias entre el año 2014 y 2020. Específicamente vemos que en los primeros años ha tenido una variación, pero tampoco es extrema, digamos. Ya en primer ciclo no varía tampoco demasiado, pero cuando llegamos a los 12 años aproximadamente, fíjense cómo con el paso de los años tenemos menos estudiantes escolarizados en El Salvador y de ahí en adelante la tendencia se mantiene. La fuente de esta tabla es el Ministerio de Educación. En el apartado de estadísticas la pueden encontrar en su web y yo lo que quiero es que ustedes me digan cómo explicarían ustedes, yo estuve investigando al respecto, y cómo explicarían ustedes esa bajada tan importante de los estudiantes pues que no están escolarizados en el sistema educativo a partir sobre todo de los 12 años. ¿Por qué hubo un incremento tan grande entre 2014 y 2020? Me gustaría mucho saber cuál es su experiencia, su opinión, su conocimiento al respecto. ¿Cuáles son los motivos que nos han llevado a esto? Puede ser una cuestión de falta de recursos, puede ser una cuestión de inseguridad, no sé. ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? Porque de esto se trata, de que construyamos los significados entre todos. Pueden comentar en el chat, pedir la voz, etc. ¿Cuál es el motivo desde que entre el año 2014 y el año 2020 se haya incrementado tanto el nivel de población no escolarizada en El Salvador? Quiero saber cuál es la opinión de ustedes. Por favor, si pueden comentar en el chat. Puede ser una cuestión de inseguridad. ¿Qué es lo que hace que los estudiantes no vayan al colegio en esas edades? ¿Por qué hubo ese incremento tan significativo? Cuestiones de inseguridad y violencia, puede ser. Jonathan nos dice que a algunos les toca vivir por su cuenta al faltarle sus padres. Sí, señor, esto es una situación también que afecta en todos los niveles también. Mucha gente pues tiene situaciones familiares complicadas, mucha gente tiene familia también en el extranjero que tiene que salir a trabajar y a proveer para su familia también. Y la verdad que eso nos afecta al nivel de la población no escolarizada. Es una situación muy compleja. A nivel de recursos, no sé, había algo que hubiese sucedido en 2014, por ejemplo, que invitaba a los niños a ir al colegio o no, no sé si me pueden explicar. Pobreza, nos dice Mercedes,
migración, inseguridad, la violencia y la inseguridad también, nos dice Donatilla, el aumento de la crisis económica, sobre todo de las mayorías más desfavorecidas. José Miguel nos dice que las realidades varían por municipio. Muy interesante, José Miguel, ahí a ese respecto, si nos puede también arrojar luz a ese respecto, porque sí que no es lo mismo, obviamente, en diferentes zonas por el tipo de núcleo poblacional que hay, las principales actividades económicas, comerciales, etcétera. Hay muchos niños que tienen que colaborar en casa, en el trabajo. Nos dice Nelson, la distancia de las comunidades hasta los centros educativos también, pero fíjense una cosa, entre 2014 y, por ejemplo, 2020, los colegios siguen estando más o menos en los mismos lugares, no se ha aumentado esa distancia entre los colegios. Nos dice Mercedes también que la pandemia complicó aún más la situación con la brecha digital. Sí, ha sido una situación complicadísima y la verdad también podemos estar muy orgullosos en general con el desempeño de todos los habitantes de El Salvador, porque yo creo que aquí se han realizado, se han tomado medidas muy efectivas en general. Yo he sido testigo también de cómo muchos colegios se han enfrentado a esto y los esfuerzos que han hecho todos a este respecto, y la verdad es admirable realmente cómo hemos pasado esta pandemia aquí en El Salvador. No en todos los casos, pero en términos generales, la verdad, muy positivamente. Nos dice Donatilla que la concentración de recursos estatales no llegan a los territorios más lejanos. Tenemos esa realidad, ¿verdad? Hay también escuelas en las que hay muy pocos estudiantes, que hay estudiantes que están mezclados, que no tienen recursos, no se organizan por edades como debería ser, etcétera, etcétera, y es muy difícil que puedan generar el suficiente empuje, la suficiente fuerza como para obtener apoyos y recursos en ese tipo de situaciones. Pues sí, en términos generales son todo este tipo de medidas, de situaciones que estuvieron sucediendo últimamente, ¿no? Digamos desde el año 2014 y seguro que desde antes también, pero he querido tomar este corte específicamente porque es muy gráfico, muy significativo. El acoso escolar también, conocido como bullying, nos dice Stephanie. Y realmente sí, hay un montón de cuestiones, fundamentalmente hablando con algunos expertos que dominan mucho la situación del país también y conocen bien todo este tipo de situaciones, me comentaban que también es debido a la violencia, a las maras, etcétera. ¿Cómo creen que eso afecta a los estudiantes que pueden acudir o no al colegio? ¿Los padres de familia quizás tengan miedo de enviar a sus hijos a clase? ¿Cómo lo ven ustedes? Quizás esta situación de violencia, de reclutamiento de jóvenes, etcétera, hace que cuando llegan a la edad de 12, 13 años los padres opten por no enviarlos a clases. ¿Qué opinan? Hay un descontento también, la crisis económica, nos comentaban también un poco más atrás, nos decía también Donatilla que la crisis económica tiene mucho que ver porque cuando hay menos recursos hay que arrimar el hombro en casa, hay que trabajar, hay que buscar el sustento. Y esta es una realidad compleja. ¿Por qué? ¿Por qué es una realidad compleja? Porque, como todos ustedes bien saben, para poder mejorar las condiciones de vida no hay un camino mejor que el de la educación. A través de la educación es cuando podemos realizar, la educación sirve como ese ascensor social que nos permite elevarnos de un nivel social con menos poder adquisitivo a uno con más poder adquisitivo y también con más conocimiento, con más recursos, al fin y al cabo. La educación nos provee de recursos ilimitados para cambiar la realidad, la nuestra, de nuestras vidas y la de los demás. Entonces es por eso que es tan importante. La educación es una inversión. Hablando de inversión en la educación, nos dice Mercedes también que el riesgo de estar en territorios dominados por diferentes pandillas. Correcto, justamente a eso íbamos y es una situación realmente lamentable. Ahora parece que la situación mejoró un poco y todos nos sentimos quizás un poco más seguros en gran medida debido a la pandemia, obviamente, porque el flujo de personas en espacios abiertos ya cambió, todo digamos que se trastocó de alguna manera. La crisis económica obliga a los adolescentes y jóvenes a buscar fuentes de ingresos para la sobrevivencia, dice Donatilla. Correcto, así es. Y bueno, la pandemia ha venido a trastocar tanto todo esto que digamos que ahora nos puede servir de referencia, pero la realidad actual del año 2021 es muy distinta, es muy diferente. No sabemos qué es lo que va a pasar con esta misma tabla si la trazamos y la dibujamos en los próximos 5 años. Es una situación bien compleja.
A este respecto queríamos ver también, yo les comentaba esa parte de que la educación es como un ascensor que nos sirve pues para cambiar de grupo social, de poder adquisitivo, de capacidad de conocimiento, de habilidades, de hacer más cosas, de cambiar más cosas en el mundo. Y a este respecto también tiene que ver mucho con la inversión, porque la inversión en educación es eso, una inversión, no es un gasto. Todo el dinero que se mete en educación tiene un retorno en beneficio para el país. Se multiplica el beneficio para el país cuando se invierte en educación. Nos dice Nelson Rodríguez, la falta de información. Por ejemplo, hay bachillerato en línea, pero las personas desconocen los procesos. También es cierto, quizás uno no sabe bien a dónde ir. En muchas ocasiones en nuestro centro educativo recibimos llamadas también de todo tipo, preguntando este tipo de cuestiones. Y realmente ya hay instituciones y organismos que se dedican a cubrir estos aspectos concretos, pero ahí, ¿de qué nos damos cuenta? De que quizás pueda ser que esté fallando la comunicación en alguna medida y la gente no se esté dando cuenta de esas posibilidades. Pero les decía, con respecto a la inversión, que es bien importante, vamos a ver primero esta diapositiva. Fíjense cuál ha sido la evolución del gasto público en educación, comparado, tomando como un porcentaje del Producto Interior Bruto del país. Fíjense, menos de un 1%, teníamos un 0,93-95% en la década de los 70, 80, años 75 quizás, por ahí puede ser. Y fíjense la curva de inversión en educación en este país, cómo ha ido creciendo. La verdad, es magnífico ver este tipo de gráficas. Vemos cómo ha tenido un pequeño estabilización ahí hacia el año 2000, un poquito antes, año 98, 99, y después volvió a subir de repente con fuerza, otra vez se volvió a estabilizar, y el pico más grande lo tuvimos ¿dónde? ¿Hacia qué año más o menos y por qué? ¿Año 2007, 2008? Fíjense cómo íbamos para arriba ahí en inversión, en gasto en educación, que es una auténtica maravilla que esto suceda también, porque eso supone más recursos, más capacidad, más conocimiento, supone al final más crecimiento para el país. ¿Qué pasó entonces en 2007 que nos frenó totalmente y absolutamente? Fue algo en términos planetarios, digamos, un poco también como sucedió con la pandemia ahora. Por ahí no sé si se acuerdan que hubo una crisis mundial hacia el año 2007 en adelante. Fíjense ahí cómo afecta la gráfica a pues, la inversión, cómo está subiendo, casi ya 4,5% sobrepasando hacia el año 2009-2008 y de repente cae en picado otra vez por motivo de la crisis. Ahí año 2010-2012 y ahí es donde comienza también el abandono también de los estudiantes hacia, pues, que ya no se escolarizan, ya se quedan en casa o van a buscar recursos a otros lugares, a trabajar, lamentablemente. Por suerte, nosotros somos agentes de cambio como administradores de la educación y como docentes, y esta es una de las misiones más bonitas y más bellas que tenemos los educadores, poder tratar de alguna manera, con el poco poder que todos tenemos, de cambiar esta realidad en el país. Otra realidad que vamos a ver, hemos visto, en primer lugar, el número de estudiantes que van o no van al colegio, los estudiantes que no están acudiendo al colegio. Ahora vemos el gasto público. En tercer lugar, vamos a ver una parte bien importante también. Fíjense, la nota de PAES media del país durante los últimos años, entre el año 97, 96 hasta el 2018 más o menos. A partir de ahí, un poquito más adelante, ya cambió, entramos con la prueba Avanzo con la pandemia, pero en términos generales, y ahí la prueba Avanzo ya cambió totalmente, ya no entraría en esta gráfica en absoluto, porque los criterios de evaluación son totalmente distintos, adaptados también a la realidad nacional y mundial, pero ya no entraría a esta comparativa. Entonces, fíjense cuál es la nota que tenemos en la PAES. ¿Ustedes sabían, eran conscientes de esta situación a nivel nacional? Vamos a hacer un pequeño sondeo. ¿Sabían ustedes acerca de la media nacional histórica en PAES? Quiero saber si estaban al tanto también.
Yo creo que sí, en términos generales es algo que se suele hablar en los medios también, ¿verdad? Saber más o menos cuál es la nota media del país. En general es rotunda el conocimiento de todos, todo el mundo está al tanto, más o menos, de la nota media de PAES. Ahí vemos, sí, efectivamente, cómo, pues, tanto tiempo realmente con un nivel de desempeño académico lejos de lo deseable, digamos, ¿no? Porque como docentes tenemos siempre la aspiración de que nuestros estudiantes tengan un alto rendimiento académico y que puedan evolucionar acorde, pues, a todo el potencial que tienen. Nosotros estamos convencidos, todos los docentes, yo creo que en esto hay un consenso, que todos nuestros estudiantes pueden alcanzar un nivel mucho más alto de desempeño y de capacidad pues de mayor nivel de resultados en la nota, al final en la PAES, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es nuestra realidad académica, nuestra realidad de población no escolarizada. Ojo, esto es una alerta roja. Y en cuanto a inversión, pues bueno, ¿no? Ahí no sabría baremar, en cierta manera, cuál es el gasto público en educación, si es suficiente o no. Habría que ver muchos factores también. Para mí siempre me va a parecer insuficiente el gasto público en educación, seguro que a ustedes también. Pero bueno, es la realidad que nos toca ahora mismo y, por suerte, nosotros tenemos algo que hacer en esto. Tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Nos comenta Amílcar, vamos a ver, que considera Amílcar que todo lo mencionado son las razones por las cuales los estudiantes desertan, pero Amílcar considera que lo que está afectando verdaderamente es la poca búsqueda de soluciones. Las razones son fáciles de identificar. El verdadero desafío es buscar una solución a las distintas problemáticas. Y ahí, como usted dice, Amílcar, es un desafío absoluto. ¿Por qué? Porque no hay consenso. Ese es el gran problema de todos los países que enfrentan este tipo de situaciones educativas, como en El Salvador, en España, en el resto de países de la zona de Centroamérica y en general muchísimos países en el mundo. Para poder cambiar las cosas, para poder lograr un cambio verdaderamente significativo, tiene que haber un consenso generalizado real. No puede ser algo impuesto en determinada medida por una sola fuerza política, digamos, o digamos desde un solo bando. ¿Por qué? Porque este tipo de soluciones están condenadas al fracaso al fin y al cabo, porque después, tarde o temprano, hay un cambio de gobierno y se vuelve a deshacer todo lo cambiado, y eso es lo que sucede precisamente. Por eso les explicaba qué es lo que sucede siempre en España. Cada vez que hay un cambio de legislatura, pues lo que hacen es abolir las normas o la normativa, la legislación que se aprobó en la legislatura anterior, y estamos así constantemente. Y los problemas de fondo no cambian, siguen estando iguales. En España también tenemos altos índices de abandono escolar, altos índices de fracaso escolar, que se llama así, mal llamado, pero bueno, es del nivel escolar en general académico de los estudiantes, y esto sigue y continúa. Y las causas las conocemos, pero los cambios son muy superficiales y tienen que ver más con lo ideológico que con lo estructural o lo de fondo, y eso realmente no nos interesa. Nos dice don Aldila que no hay voluntad política y conciencia real del valor que tiene la educación para los pueblos. Exacto, y esta es uno de nuestros compromisos, es una de nuestras deudas pendientes con la educación como docentes también. Nosotros tenemos el poder no solamente de actuar, hay una parte muy importante de nuestra labor como administradores de la educación y como docentes, y es la parte de la comunicación. Nosotros también siempre tratamos de, en determinados momentos del año, hablar sobre la importancia de la educación, de darle seguimiento a los estudiantes, porque además necesitamos apoyo, no podemos hacer todo nosotros, es imposible, necesitamos concienciar a las familias, necesitamos concienciar al entorno de lo importante que es la educación para un país, para el desarrollo, es fundamental. Para mí es lo primero que debe ser modificado, se debe invertir en educación lo más que se pueda, pero siempre con un plan establecido y consensuado. No basta con inyectar dinero y nada más, porque se diluye y no se ven realmente los beneficios que se deberían ver al fin y al cabo. Vamos a continuar entonces con el tema. Hemos visto algunos datos, concretamente eso, la parte del Producto Interior Bruto dedicado
a la educación. Hemos visto también la nota media PAES histórica de los últimos años. Es un indicativo genérico pues, de toda la educación, de cómo los estudiantes llegan al último año, digamos. Así que es un indicativo bastante fiable pues, de los conocimientos adquiridos, aunque sería muy interesante también contar pues, con diferentes evaluaciones del mismo calado en diferentes etapas. Y eso es lo que deben hacer también los administradores de la educación en los colegios. Así que, bueno, en general, como les decía, puede parecer que no, pero nosotros en cualquier área que nos desempeñemos en el ámbito docente tenemos esa capacidad, tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿De qué manera? La fundamental, la principal es logrando consensos. Hay que evitar los ambientes en la medida de lo posible, los ambientes tensos, los ambientes de pleito, los ambientes en los que nos juntamos docentes con padres y no hay consenso y hay gritos, hay discrepancias muy graves. Al fin y al cabo estamos todos en la misma lucha y eso es lo que tiene que entender la comunidad educativa y ustedes como administradores de la educación consideran lo personal que es uno de los objetivos fundamentales. Esto lo hablábamos también con personas del Ministerio de Educación. Ellos están preocupados y ven que la gran dificultad en general, no solo en esta administración, sino en la anterior, la gran dificultad es lograr el consenso siempre, que no sea un campo de batalla, porque, por desgracia, cuando convivimos en este tipo de situaciones con familias, estudiantes, con docentes, hay una situación constante de pleito que debemos tratar nosotros como administradores de desactivar y debemos hacer entender a todo el mundo que trabajamos por un mismo objetivo y por un mismo fin. En definitiva, tenemos que lograr un consenso sobre qué. Pues eso está incluido en la Constitución de la República en el artículo 3. Debemos trabajar en consenso, en base y en dirección a los objetivos siguientes. En primer lugar, el artículo 3 dice: desarrollar al máximo el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños sin límites. El punto B, se los estoy dando un poquito resumido porque es bastante largo, pero quiero que se queden con la idea básica. En segundo lugar, punto B, artículo 3, equilibrar los planes y programas de estudios sobre la base de la ciencia. En el apartado C, establecer las secuencias didácticas para promover el desarrollo de las funciones mentales, crear hábitos positivos y sentimientos apegados a la moral deseables. En el punto D del artículo 3 nos dice cultivar la imaginación creadora, los hábitos de pensar y planear, la persistencia en el logro, determinar prioridades y desarrollar la capacidad crítica. Punto E, sistematizar el dominio de conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y actitudes en función de la eficiencia para elevar la calidad de vida de los salvadoreños. Punto F, propiciar relaciones en equilibrio entre derechos y deberes. Punto G, mejorar la relación de la persona y su ambiente. Y punto H, cultivar relaciones que desarrollen solidaridad, justicia, ayuda mutua, libertad y paz. Así, en términos generales, bueno, comentar que la Ley General de Educación orienta a todos nosotros, a los directores y a los administradores, a crear un ambiente cultural y social propicio para la acción educativa. Y es una misión muy compleja, muy difícil, muy complicada, lograr ese consenso para que haya un ambiente propicio para el crecimiento y la educación. Tiene que ser un ambiente atractivo, creativo y en el que se generen muchos tipos diferentes de oportunidades. Tiene que haber muchas oportunidades, como pueden ver ahí también en la diapositiva, el ambiente propicio para el proceso educativo en los centros debe generar una comunidad de aprendizaje donde la comunicación social, la interacción entre todos los miembros del centro educativo se influyan y aprendan en sociedad y en una comunidad interactiva. Estamos todos en un mismo equipo, formamos parte de lo mismo, de ese grupo social de personas que trabajan en pro de la educación. Así que tiene que ser siempre constructivo el diálogo, siempre tiene que salir algo positivo en claro. Vamos a seguir avanzando a continuación.
y vamos al siguiente punto, a la siguiente lección, que sería el derecho a la educación como derecho humano y fundamental. Vamos a ver cuál es ese concepto, el alcance y cuáles son sus limitaciones. La educación de la personalidad es permanente desde que el ser humano nace hasta que se muere y además es un derecho. Algunos pueblos y sociedades este derecho no lo han cumplido en su totalidad, lamentablemente, y en el ámbito internacional la visión de la educación como derecho obliga a todas las sociedades a cumplirlo y a establecer todos los mecanismos necesarios para que sea posible para todas las generaciones. Esto es fundamental. En todas partes tiene que estar presente ese derecho a la educación y todos tenemos que tener acceso a la educación. Vamos a continuar entonces con otra idea acerca de la educación, esta vez entroncada en los derechos humanos, los cuales son universales y los derechos humanos son muy importantes a este respecto porque establecen ese marco común que nos sirve de guía a todos, pero no todos los estados, al fin y al cabo, interpretan de igual manera el contenido y el alcance de los derechos humanos. Ahí tenemos a nuestros derechos humanos, que son admirables. Uno realmente se pone en la situación en la que fueron creados, cómo fueron redactados y el impacto que tuvieron a nivel mundial, internacional, y la verdad, establecen un marco común que está muy claro, pero a este respecto quería dejar bien claro esto, y es que cuando lo leemos no todos pensamos lo mismo, porque nuestra configuración cultural, nuestras creencias, nuestras experiencias al final nos llevan a interpretar las cosas de diferente manera. Hay muchas diferencias muy significativas derivadas de esa diversidad cultural de los pueblos y de las naciones. Quiero que presten atención a lo siguiente. Fíjense, esto no sé si ustedes pueden definir esta fotografía. En el chat, por favor, escriban o pueden tomar la palabra para que escuchemos su voz. Pero fíjense bien qué es lo que aquí sucede, a ver si adivinan qué país es y qué es lo que están haciendo esos jóvenes estudiantes. Es un país asiático. Fíjense, es Japón. En Japón, ¿qué es lo que sucede? En Japón, dice José Miguel, que es Japón y lo hacen por disciplina para la vida. Exacto, es así, José Miguel, porque tal cual, para ellos este tipo de educación es fundamental. En Japón no hay personal de limpieza como tal. Son los propios estudiantes los que se encargan de la limpieza de los centros educativos. No hay personal de limpieza. Esto, si ustedes lo ven desde el punto de vista de otras culturas, posiblemente se pueda considerar un atentado contra los derechos de los niños. En muchas culturas, que no se le ocurra a un colegio poner a limpiar a los niños y quitar al personal de limpieza, porque puede ser un problema grave y puede ir en contra de la legislación nacional incluso. Así que aquí hay una perspectiva claramente cultural que nos diferencia de Japón. Ahí ya no vamos a entrar y no quiero que entremos en ese debate, si a ustedes les parece bien, en si está bien o si está mal, porque la diversidad cultural, pues, es la que nos lleva a considerar que desde nuestro punto de vista puede estar bien o mal, pero desde el punto de vista de un japonés es muy beneficioso incluso. Vamos a continuar viendo algunas cuestiones a este respecto que son bien interesantes y son muy ilustrativas. Fíjense que, obviamente, también en El Salvador, en general, el uso del uniforme es común en todos, es generalizado, tanto en la educación pública como en la educación privada. Esto me llamó a mí también la atención porque en España realmente los uniformes solo se ocupan en la educación privada y la educación pública se utiliza pues, ropa normal de calle y además los niños como que no les gusta nada el uniforme, es algo que está sentado a nivel cultural de esa manera, pero esto se va muy al extremo en Suiza. En Suiza realmente y en Rusia no se ocupa uniforme escolar, a no ser en alguna institución concreta, pero en la mayoría de situaciones de colegios y de centros educativos no se ocupa
uniforme. Fíjense bien en la siguiente diapositiva. Esto es en Suiza. Los niños van vestidos, en España también en los colegios públicos, pero en Suiza, en términos generales, en todos los centros educativos, los niños visten con ropa de calle normal y también hay una situación que es la opuesta. Las condiciones culturales de estos países, como Suiza o como Rusia, pues ellos consideran que en determinados momentos también el uniforme pues es un elemento que unifica, que no permite el desarrollo de la imaginación o que, bueno, en términos generales oprime de alguna manera, y por eso hay algunos países que van tomando esa deriva, esa perspectiva cultural, digamos, y van legislando acorde a ello. Sobre esto hay un caso muy especial y bien interesante, y quiero que lo vean a continuación, que es el siguiente. En Indonesia, las niñas hasta febrero de este año siempre llevaron el hijab, tenían que ir cubiertas y, bueno, desde febrero los Ministerios de Educación, Cultura e Interior y de Asuntos Religiosos de Indonesia firmaron un decreto que permite a las alumnas y profesoras decidir si quieren llevar velo o si no quieren llevar velo en la escuela. Fíjense qué diferencia, ¿no? Porque en algunos países esta práctica, por ejemplo, que tiene que ver con elementos tan fuertes y tan importantes como la religión, en algunos países está muy mal visto. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido absolutamente el uso del velo en los colegios y ha habido una polémica muy grande porque tienen una gran cantidad de habitantes musulmanes. En España también hubo una gran polémica al respecto porque hay muchas estudiantes que llegan de países musulmanes también y que quieren vestir su velo porque sus convicciones religiosas y culturales así se lo dicta en su interior. Entonces, esas diferencias culturales son las que nos hacen interpretar la legislación de manera distinta. Nos comenta José Miguel si será por alguna visión para inculcar una especie de correcta vestimenta. También entre todos los factores que hay, así es. El uniforme en términos generales sí que también es muy positivo en muchas cosas. Nos permite organizar, nos permite tener una comodidad. Los padres siempre agradecen el uso del uniforme, pero en determinados momentos también tiene cuestiones negativas en contra. También en la parte religiosa, obviamente para ellos es muy importante el pudor, cubrirse, y por términos religiosos para ellos es necesario y es fundamental cubrirse también el pelo, el rostro en muchas ocasiones. Fíjense también que en este mismo país, en Indonesia, hay una curiosidad que quería compartirles también. Después de que los niños pasan los exámenes finales, los estudiantes al final de su etapa educativa celebran pues como si fuese una liberación del uniforme también y se dedican a pintarlo y a utilizar pues sprays, se ponen mensajes, se escriben y esto lo hacen todos los años pues como una despedida a la etapa educativa, como diciéndole adiós ya a la escuela y al colegio, y es una diferencia cultural que puede impactarnos también en determinados lugares en los que muchas culturas son muy ordenadas, etcétera. Entonces, pues ahí sí que hay una diferencia cultural importante también. A este respecto no quiero que ustedes piensen que vamos a valorar si está bien o está mal, en eso no vamos a entrar. Yo lo que quiero que vean es que hay una diferencia cultural y que aunque haya una serie de legislaciones, aunque estén los derechos humanos, aunque haya un cuerpo legislativo amplio en todo el mundo acerca de diferentes cuestiones, cada vez que uno lee cada uno de esos artículos lo interpreta de una manera totalmente diferente en su cabeza que otra persona de otro país distinto. Y hay muchas cuestiones que no se entienden entre unas culturas y otras. También muy importante, no hay culturas mejores o peores. Todas las culturas tienen su valor intrínseco y no son comparables. Si yo le pregunto a un estudiante, pues por ejemplo, si debería llevar velo en Francia o llevar todo el cuerpo completo, le pregunto a un padre de familia o a una madre, va a decir posiblemente en la mayoría de las ocasiones que no de ninguna manera. Pero sin embargo, si me posiciono en Indonesia o en un país más integrista, musulmán, etcétera, me podrían decir que sí, por supuesto, que debe llevarlo, porque si no puede ofender a Dios. Entonces, ¿de qué manera vamos a decir quién tiene razón y quién no? No tiene ningún sentido. Ahí ya no entraríamos en esa parte, ya es una cuestión cultural de cada país.
cuando uno se maneja y tiene que trabajar en diferentes países, que en ocasiones también sucede, pues se deben respetar profundamente las convicciones culturales de la zona donde uno tenga que desempeñarse, y para esto ayuda muchísimo también tener la posibilidad de conocer otras culturas, de viajar y de trabajar en diferentes centros educativos alrededor del mundo. Si ustedes tienen oportunidad, sería genial que lo puedan hacer porque a uno le abre la cabeza de una manera especial, uno comprende muchísimas cosas y pues se libera en cierta manera de juzgar, que no se debe hacer en la mayoría de las ocasiones. Continuamos entonces. Cada país, decimos, con respecto al cuerpo legislativo internacional, digamos, cada país determina su estructura organizativa propia, porque también quiere que se cumplan ciertos fundamentos en el derecho a la educación en su territorio. Entonces, crea para ello sus normas generales y específicas, todo siempre marcado por la visión y la concepción educativa de ese país en concreto. También a este respecto, el Ministerio de Educación crea una línea curricular general identificando el tipo de educación a lograr, identificando los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores a desarrollar en las personas. Así, la Constitución, en este caso, de la República de El Salvador, señala en su artículo número 53 que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. Solo por el hecho de ser humanos, dice la Constitución, tenemos derecho a la educación y a la cultura. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Así que todos tenemos derecho a ser educados, a recibir las mejores condiciones institucionales, educativas, para asistir a un proceso educativo y para que nosotros y todos los alumnos puedan educarse en su plenitud. Pero ahora bien, todos sabemos que todo es muy bonito sobre el papel, que todo está genial a nivel teórico, pero como hablábamos en la unidad 1, hay que bajar las cosas a la realidad y esa es una de las funciones que tenemos siempre en esta materia, bajar todo este contenido a la realidad. Por eso yo les quería comentar lo siguiente: si en El Salvador todas estas condiciones que ofrecen los centros educativos son óptimas para el desarrollo pleno, si los centros educativos tienen las condiciones idóneas para que todos los niños puedan ser educados en su plenitud, entonces quiero que ustedes puedan nombrar algunas cuestiones concretas que deberían mejorar en el sistema educativo de aquí, de El Salvador, para que podamos alcanzar pues un mayor grado de derecho a la educación, de plenitud educativa. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer este ejercicio? Porque hay que detectar cuáles son las posibilidades de mejora para que nosotros como administradores de la educación podamos actuar con el poco poder que tenemos para cambiar algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que a ustedes les parecen mejorables en las instituciones educativas, por ejemplo, en una escuela pública oficial normal? ¿Qué consideran que se debería mejorar o cambiar? A nivel estructural, infraestructura. ¿Cómo se podría mejorar una escuela oficial? Ahí quería también que me orientasen. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nelson, ¿verdad? Sí, Nelson. Quizás un aspecto importante a mejorar sería que las instituciones educativas tengan los recursos suficientes para que los estudiantes puedan tener como diversas fuentes. Por ejemplo, conozco centros escolares que no tienen ni una biblioteca, entonces eso dificulta el aprendizaje en los estudiantes porque no tienen espacios de consulta. Correcto, no tienen espacios de consulta, no tienen posibilidad de desarrollar el gusto por la lectura, el amor por el conocimiento, digamos, a través de la lectura tan fundamental y tan importante. Fíjense ustedes como educadores, seguro que también lo saben, cuando alguien lee mucho se nota al instante, cuando habla, cómo habla, o cuando ha tenido una educación, digamos, extensa en ese aspecto de la lectura, porque tiene una riqueza amplia de vocabulario, tiene muchas facilidades para expresarse. Cuando nosotros estamos privando a los estudiantes de esas posibilidades a nivel, no solo a nivel en el colegio, cuidado, también
Ahora estamos hablando de colegio y de escuela, pero también en la casa. Cuando nosotros deprivamos a los estudiantes a ese respecto, quizás su nivel de desarrollo cognitivo, su nivel de capacidad expresiva se vea muy afectado. Y toda la capacidad que tienen para tomar información de diferentes medios, analizarla y sacar nuevos significados, contenidos y adaptarse a la realidad, va a ser más reducida, van a tener menos capacidad de cambiar el mundo, digamos. Y eso les va a afectar en su propio desarrollo y en su capacidad para actuar en el mundo, digamos. A nivel, entonces, digamos, de finanzas, digamos, no tienen los recursos adecuados las escuelas y colegios. Algo que llama mucho la atención desde el punto de vista también de una persona que viene de fuera es, por ejemplo, que hay escuelas que la pared llega hasta determinada altura y el resto de la altura es también para que se ventile, que es alambrada. Eso me llamó también mucho la atención. He estado en varias escuelas públicas también, conociendo un poco la realidad de las escuelas públicas aquí en El Salvador, y hemos hecho pues algunos convenios de ayuda muy bonitos y muy positivos. En esa parte también que veíamos en la actividad 1, en desarrollar, si se acuerdan, pues convenios con otras instituciones, y es muy bonito porque nos permite conocer mucho más acerca de otras realidades y ver de qué manera nos podemos coordinar para ayudarnos también. Tenemos otra opinión también de Mercedes. Nos comentaba Mercedes, si no me equivoco, sí, una actualización profunda del personal docente en su totalidad. Esto es fundamental también. ¿Por qué? Porque si realmente queremos cambiar la educación, yo lo tengo clarísimo. El principal y el fundamental agente de cambio va a ser siempre el personal educativo, los docentes. Cuanto más dediquemos a la formación y a la capacitación de todo el personal docente, más posibilidades vamos a tener de lograr un cambio significativo, porque todos nuestros docentes se van a volver agentes de cambio, van a ser personas que van a estar trabajando por y para la mejora. No es que ahora no lo hagan. Quiere decir que cuando invertimos en formación y capacitación de todo el personal, lo van a hacer con más fuerza y con un plan más estructurado y más eficiente. De hecho, se nota al instante cuando uno tiene la posibilidad de formar de manera específica al cuerpo de docentes de una institución, los cambios empiezan a producirse y empieza a haber una mejora instantánea de todos los procesos en general que tienen que ver con la parte académica también. ¿Qué más cuestiones? Me contaron hace poco un docente conocido mío que llegando a un colegio también, una escuela oficial, le asignaron un salón que llevaba muchos años o mucho tiempo abandonado y tuvo que hacer toda la limpieza y tuvo que también ponerlo a punto y que no tenían tampoco recursos, no tenían libros de texto. No sé si esto es verdad, si me lo pueden confirmar. Esta es la realidad que me comentaba un profesor, uno de nuestros docentes también, que tuvo la posibilidad de laborar en una escuela oficial y me comentaba esto al respecto, que él y otros docentes también se encargaban de la limpieza en la institución. Y también es una parte que, en cierta manera, tiene sus pros y sus contras, pero obviamente cuando uno llega a una institución nueva y no está acostumbrado tampoco a esta situación, es complicado. Esa es la realidad. Nos dice Amílcar, es así, Amílcar. Realmente cuando uno labora en instituciones públicas, tiene también que rebuscarse y conseguir recursos, trabajar en limpieza, tiene que hacer lo que sea. Al docente le toca hacer de todo, nos dice Mercedes, esa es la verdadera realidad. Entonces, la verdad es honorable también tener profesionales docentes que se dediquen a cubrir todos esos aspectos y a garantizar que el aula está siempre dispuesta para arrancar una clase y para fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Nos dice Nelson que incluso comprar el material didáctico. Esto es algo también muy habitual porque no hay recursos, los recursos no llegan, son difíciles de coordinar también, hay que hacer un esfuerzo grande y realmente pues las instituciones, sobre todo las más pequeñas o alejadas, no pueden hacer el ruido suficiente para ser escuchadas. Y esto afecta en gran medida al futuro del país en general. Desde nuestra humilde posición de docentes tenemos el poder de tratar por lo menos de concienciar a la gente de estas realidades que nosotros conocemos y estamos comentando ahora. Nos dice Mercedes que aunque también va a depender qué tan comprometido se siente el docente con su misión. Obviamente también muy importante, Mercedes, que nos comenta esto, porque hay gente que realmente no tiene compromiso. Nosotros lo sabemos, somos los primeros
en reconocerlo, y hay personas que no tienen la actitud adecuada, a pesar de que hayan tenido una formación excelsa y extensa y que puedan pues solventar y tener la capacidad de solventar un montón de situaciones, pues no lo hacen pues por diferentes motivos también, que también en ciertas ocasiones son muy comprensibles. El hastío por estar siempre luchando, siempre estar a contracorriente, siempre estar tratando de mejorar las cosas y ver que por mucho que uno se esfuerza, le cuesta mucho salir adelante y poner todo en línea y en funcionamiento para que las clases se puedan dar. Es frustrante. Con el paso de los años la motivación decrece. Entonces, una vez más, nosotros como administradores de la educación, como directores, tenemos el poder y tenemos el deber también propio, personal, para nosotros mismos, debemos pensarlo así, de volver a activar esa chispa y esa motivación, esa ilusión por los docentes, apoyándolos, escuchándolos y en la medida de lo posible ofreciéndoles los recursos que necesiten también. Pues bien, vistas ya algunas de las necesidades básicas que ya estamos conociendo, que todos tenemos clara, vamos a continuar. Conocemos también que hay muchas dificultades, pero también, por otra parte, ya entrando en un terreno más luminoso, digamos, aquí en esta materia en concreto, en esta titulación también en general, hablamos sobre cosas muy bonitas, hablamos sobre una nueva manera de entender el aprendizaje. Y el aprendizaje y la educación, que es una construcción realmente del ser humano desde eso, desde las aulas. Pero, ¿qué pasa cuando realmente estamos ahí afuera, en el salón? Que los centros educativos, en realidad, viendo un poquito y siendo críticos con la realidad, muy pocas veces crean oportunidades para formar a personas curiosas y creativas. Realmente, si ustedes se fijan, yo hace poquito que tenía la oportunidad también de escribir un artículo al respecto, pues mencionaba eso. ¿Cuántos de nosotros haríamos por toda la secundaria, por ejemplo? ¿O volveríamos al colegio? Pues volveríamos al colegio, pero posiblemente no iba a ser por las materias, los contenidos o las actividades que desarrollamos en el colegio. Volveríamos pues por las experiencias que tenemos sociales con nuestros compañeros, por los deportes, por todo lo que podemos hacer y disfrutar, pero no, seguramente no nos gustaría volver al colegio o a la escuela simplemente por el gusto, por aprender, por el gusto, por recibir aquellas clases que hemos ya recibido. Y eso es lo que nosotros debemos cambiar. Eso es lo que nosotros debemos tratar de generar para que los estudiantes de nuestras aulas, de nuestros colegios, tengan el máximo grado de motivación y de ilusión por cada una de las materias. Es un hecho, los estudiantes tienen que estudiar, tienen que aprender y nosotros somos los encargados de lograr que lo hagan. Es más fácil, hay un dicho en España que dice que es más fácil atraer a una mosca con miel que con vinagre. Y yo creo mucho en ese principio. Si logramos que la experiencia educativa del estudiante sea muy placentera, muy positiva, muy estimulante y muy agradable, si logramos que él se pueda visualizar como una persona que progresa, que crea, que construye, que satisface su curiosidad y que se siente muy bien haciendo todo eso, posiblemente va a seguir creciendo y construyendo su propia personalidad. Así pues, en definitiva, el proceso educativo científico busca la posibilidad de cambiarse a sí mismo, de cambiar a los demás y de cambiar al medio social. Así que, en términos generales, la educación busca el cambio. Este es el principio fundamental. La educación busca el cambio. Vamos a continuar, entonces, con el siguiente punto, que consiste en lo siguiente. Existen también, bueno, antes de ir al siguiente punto quería repasar algo, y es que existen muy pocos docentes y muy pocos directores también que en su labor del día a día en los salones superen las expectativas. Eso lo sabemos, estamos conscientes de ello. Pero no tiene que caer toda la responsabilidad en ello, porque al mismo tiempo no todos los estudiantes ni tampoco todas las familias superan las expectativas. No vivimos en un mundo ideal, aunque en nuestro pensamiento teórico siempre pensamos en nuestra meta teórica ideal, en esa maravillosa situación en la que los docentes son excelentes, los directores también, los estudiantes y los padres también, y todo funciona a la perfección. Esto es, como les decía, un trabajo en conjunto y depende de nuestra capacidad como agentes conciliadores en los centros educativos. Tenemos que ser conciliadores, ya seamos el joven docente que entra por primera vez a realizar sus horas sociales o sus prácticas o a trabajar como auxiliar,
como si somos también los directores o dirigimos varios colegios, instituciones o una universidad el día de mañana. La clave está en lograr el consenso, el trabajo en equipo y la conciliación. Les decía en una ocasión anterior que una persona suma, pero que dos multiplican. Y es así, el trabajo en equipo genera un crecimiento increíble, mucho más que la suma de sus partes de cada docente trabajando por individual. Así que depende de nuestra capacidad conciliadora lograr impulsar ese trabajo en equipo y al final de eso depende también el éxito del centro educativo. Vamos a ir a continuación ya con la parte concreta del derecho a la educación entendido por la UNESCO. Vamos a comprender un poco qué es eso, qué es la educación según la UNESCO. El proceso de educación presenta, como ustedes saben, grandes desafíos y en el mundo no todos han tenido las mismas condiciones, por ende tampoco las mismas posibilidades para educarse. ¿Por qué? Porque a este respecto tenemos diferentes recursos, tenemos diferentes problemas en los hogares, tenemos diferentes capacidades también como seres humanos y contamos con diferentes apoyos. Las desigualdades desde siempre han marcado una diferencia muy significativa y de esta manera se posibilitó a algunos en un nivel de desarrollo muy satisfactorio, pero a otros también se les limitó esa capacidad de desarrollo y la capacidad de recibir una educación plena. Somos realmente diferentes y somos diferentes en lo personal y en lo material. Y esto complica muchísimo las cosas a la hora de garantizar una educación de tipo igualitaria. Pero, de todas maneras, debemos tratar de superar siempre esas clases de barreras de la mejor forma posible. Quiero que observen la siguiente también diapositiva para comprender un poco este fenómeno. En la primera imagen, ahí como ven, están en todas las imágenes en general, están unos niños viendo un partido de béisbol. Fíjense, en la primera imagen se asume que todos se benefician del mismo apoyo. Fíjense, una caja de madera. Todos se benefician de una caja de madera. Así que ellos son tratados de forma igualitaria. Pero realmente vemos que aunque tratemos a todos de forma igualitaria, el acceso a, pues en este caso, la educación no es el mismo. Ahí tenemos a la persona más bajita, el estudiante más bajito, ni siquiera puede ver el partido, el segundo lo ve y el tercero lo ve con total comodidad. En la segunda imagen, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a unos individuos a los que se les ha proveído diferentes ayudas para hacer posible para ellos tener un acceso equitativo al juego, para que todos lo puedan ver. Fíjense, ahí tenemos 3 personas con diferentes características y hemos organizado los recursos de una forma diferente para que todas puedan acceder de la misma manera al espectáculo deportivo, en este caso a la educación. ¿Esto qué implicaría en el mundo real? Implicaría que aquel que tiene más necesidad de recursos debemos proveerle de más recursos, aunque el que menos necesita no le demos ninguno. También es otra forma de comprender la educación y es una forma de legislar, al fin y al cabo. Y en la tercera imagen, todos ellos pueden ver el juego, el partido, pueden acceder a la educación sin ningún tipo de ayuda o acomodación porque la causa de inequidad ya fue acomodada, ya fue indicada, ya se eliminó. Entonces, ahí se buscó una solución alternativa. Se eliminó la barrera definitiva y se garantizó un acceso que respeta todas las diferencias de todos. Es un apoyo, exactamente como dice José Miguel, un apoyo personalizado que va en función de cada uno. Pero fíjense, aunque todos seamos diferentes, lo que hemos hecho en este caso, en la última imagen, que sería en el mundo ideal y perfecto, es eliminar las barreras. Eliminamos las barreras de manera que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades, como dice Mercedes también, que tengamos igualdad de oportunidades. Siempre que haya la posibilidad de eliminar una barrera que a unos les afecte, a otros no y a otros les afecte menos o no les afecte en absoluto, pues hay que eliminar esa barrera en la medida de lo posible. Y al final, si ustedes se fijan, por el hecho de invertir y poner cajas debajo de sus piernas, estamos realizando un cambio que no es eficiente, que no es eficaz, cuando lo más sencillo es eliminar la barrera y ya no tenemos que invertir en comprar esas cajas siempre y en distribuirlas de forma diferente de acuerdo a las condiciones de cada persona. Les quería poner este ejemplo tan gráfico para que veamos que hay diferentes maneras
pues de tratar a las personas para que tengan acceso a la educación en este caso. Y no siempre es fácil. Podemos ser y darles a todos igualitario y unos recursos iguales, pero eso no nos va a garantizar que todos tengan la misma capacidad de acceso a la educación. Podemos tratarlo de forma desigual, dar más recursos a los que más lo necesitan, pero eso también nos va a generar problemas, porque los que no reciben esos recursos pueden llegar a interpretar pues que no estamos siendo justos con ellos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo real. Nosotros en nuestra institución, cuando un estudiante vemos que baja un poco su nivel de rendimiento, estamos tratando de proveerles de un apoyo, de un refuerzo que le permita igualarse, pero muchas familias también que tienen a sus hijos con un nivel un poquito superior o normal, consideran en muchas ocasiones que no es justo y que ellos también tendrían que tener la oportunidad de reforzarse para alcanzar un nivel superior. Y eso sería lo ideal, pero los recursos a veces no nos permiten pues darle esas oportunidades que nos gustaría a todos. Lo ideal, en todo caso, como en la imagen 3 se puede apreciar, es eliminar siempre las barreras y las dificultades al respecto. Continuamos entonces. Somos diferentes en lo personal y en lo material, como decía. Entonces, también les quería invitar, si ustedes tienen alguna reflexión al respecto o alguna experiencia relacionada con esto, me gustaría mucho que lo compartan también, porque compartir como grupo nos ayuda a construir el conocimiento. Y esto es algo que nos gusta mucho desde el constructivismo también, como decía Jean Piaget también. Por ejemplo, ¿creen ustedes, y les voy a poner aquí un dilema un poco delicado, ¿creen ustedes en la justicia asimétrica? Es decir, que haya, por ejemplo, por poner un ejemplo, no quiero que se lo tomen como algo, es solamente un ejemplo, no vamos a opinar si está bien o está mal, pero ¿creen ustedes que sería justo que los hombres tengan unas leyes diferentes que las mujeres, por ejemplo? Y les voy a indicar a este respecto un ejemplo gráfico. En algunos países se aplica ya, por ejemplo, en España se aplica, les hablo siempre de España porque tengo experiencia allá, no es por otra cosa, pero en España, por ejemplo, se facilitan las pruebas de acceso a puestos de trabajo como funcionarios determinados. Por ejemplo, para ser policía en España o para ser bombero, lo que se busca es que haya más mujeres en el cuerpo, entonces las pruebas físicas son más sencillas para mujeres que para hombres y es una diferencia muy significativa. Hay ejercicios que, por ejemplo, hay que levantarse, se llaman en España dominadas, que es agarrarse a una barra y levantar, subir el cuerpo completamente a la barra, pues esa prueba, por ejemplo, para hombres hay que hacer 17 repeticiones y para mujeres creo que son 10 o 12. Y esto suscitó una polémica terrible en España porque mucha gente lo considera muy positivo, porque obviamente facilita también la presencia de las mujeres en los cuerpos de seguridad, que es muy baja y se trata de fomentar ese crecimiento, pero también para otros hombres es injusto o lo consideran injusto desde la perspectiva de que ellos quieren también una plaza de ese estilo y que se ven en la situación de que a pesar de haber conseguido un rendimiento físico superior, le va a ganar la plaza un aspirante, en este caso una mujer que tiene que responder a otro tipo de exigencias menores. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la justicia asimétrica en este caso sería, o en cualquier otro caso, sería beneficiosa o no? Nos dice Nelson que es igual para ingresar a la PNC. José Miguel nos comenta que ha escuchado algo de eso, que les gusta denominarlo como techo de cristal. Sí, en España se habla muchísimo del techo de cristal y es eso, la dificultad que tienen las mujeres para acceder a determinados puestos que aparentemente se ven allí, que uno los puede alcanzar, pero está ese techo que les impide acceder a esos puestos. Por ejemplo, también se habla mucho de los puestos directivos, de alta responsabilidad en las instituciones o en las juntas directivas, que no hay mucha presencia de mujeres, siempre se menciona. Por otro lado, hay otros argumentos que también son muy poderosos, y es que no solamente hay poca presencia de mujeres en ese tipo de niveles, digamos, más altos a nivel ejecutivo, sino también en los puestos más complicados y más difíciles, en los trabajos más duros que tienen que soportar pues, las condiciones climatológicas extremas, tampoco se ve que haya tantas mujeres y que no se lucha por el acceso a esos puestos, sino solamente a los puestos directivos. Entonces, fíjense, es un debate realmente complicadísimo y extenso. Entonces, bueno, no sabía que aquí también para ingresar a la PNC había diferencia de pruebas, pero sí, esa es una realidad que se está
también acomodando en la sociedad actual, y eso es un signo que de una manera u otra vamos progresando y vamos buscando, sea correcto o no, según las opiniones de las personas, vamos viendo formas de solucionar problemas, y eso siempre es positivo. Siempre que hay un consenso y se busquen soluciones, pues obviamente todos queremos que el acceso sea igualitario a todos los puestos de trabajo y en la medida de lo posible fomentarlo. Pero bueno, lo que quiero es que tomen esta idea también para aplicarla de alguna forma a la educación. Si se fijan las carreras STEM, que siempre les llaman, ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, pues hay poca presencia, o hay menos de la que nos gustaría en general, de mujeres en esa clase de carreras. Entonces ahí entra un debate importante en educación, si realmente es una cuestión cultural, si es una cuestión social, cuáles son, o somos diferentes por naturaleza desde antes de nacer. Son un montón de situaciones diferentes que hay que tener en consideración y hay que ser muy cautos y muy cautelosos a la hora de manejarlas desde nuestro punto de vista educativo, siempre teniendo una perspectiva amplia y abierta para tratar de favorecer en la medida de lo posible, siempre que podamos, a todas las personas que quieran tener un acceso a una educación mejor en este caso. Vamos a continuar, está bien interesante el debate, me gusta mucho este tema, la verdad, y vamos a cambiar un poco de tercio ahora. Quiero también que presten atención, pedirles que presten atención a la siguiente diapositiva, a la siguiente imagen. El problema de la educación no se trata de educar, criar o enseñar, sino de socializar. La educación no es algo que tenga que ir desde fuera hacia adentro, sino que tiene que ir desde adentro hacia afuera. No se trata de introducir los conocimientos al niño o a la niña, sino de potenciar y ayudar a que el niño aflore, que descubra por sí mismo sus conocimientos. Esto es algo que menciona Pay de Cansoto en 2010 a través de la UNESCO. ¿A qué les recuerda este principio que debe salir? ¿A qué pedagogía les recuerda? ¿A qué principio pedagógico que lo veíamos al principio? Sino que, digamos que la educación debe salir desde dentro del niño hacia afuera, debe ir en construcción. Siempre lo estamos mencionando porque es fundamental. Es un principio pedagógico, una corriente pedagógica que lleva muchos años, si se acuerdan, les había comentado desde los 80, incluso antes, entre nosotros, pero que ahora está tomando fuerza porque realmente no se está aplicando como debería y es muy importante. Donatila nos dice el constructivismo. Efectivamente, Donatila, muchas gracias, es el constructivismo. Aquel que nos dice que el conocimiento se construye y que el protagonista del aprendizaje es el estudiante. Siempre ténganlo presente porque a partir de este principio podemos construir muchas cosas positivas y eliminar muchas negativas, como si mantenemos al estudiante ilusionado, centrado en su propio crecimiento, si él es el protagonista de la clase. Por ejemplo, los temas de disciplina se reducen de una manera muy significativa, porque el estudiante no está aburrido escuchando a alguien que les está hablando constantemente y eso les ayuda a estar más centrados en las tareas. Así que el constructivismo tiene infinidad de beneficios. En realidad, la educación es un proceso de construcción, como bien decíamos, de dentro hacia afuera, que busca el desarrollo pleno y activo y que busca que el estudiante sea muy reflexivo también en su contexto. Así que bien, la educación entonces es un instrumento de crecimiento que no solo son conocimientos que se depositan, digamos, en un contenedor. No somos nosotros los docentes personas que estemos metiendo esos conocimientos dentro de la cabeza de nuestros estudiantes. Al contrario, lo que estamos haciendo también es fomentando el crecimiento de ellos a través de la experiencia y el manejo y el procesamiento de ideas y de conocimientos, de la puesta en práctica de sus habilidades y competencias. Es un proceso que debe ser activo y debe ser interactivo y debe estar inserto en la vida social y cultural de la sociedad. ¿Por qué? Porque permite el desarrollo de todas las potencialidades humanas. No es únicamente un proceso instructivo y formativo, sino que es una verdadera posibilidad real de desarrollo. Por eso los docentes son entes clave para una educación de calidad y una educación que sea realmente reflexiva. Somos creadores de experiencias de aprendizaje, nos dice José Miguel. Exacto, ese es el objetivo, el fundamento que estamos viendo en esta materia en concreto, experiencias de aprendizaje
significativo y también experiencias de aprendizaje en las que podamos disfrutar tanto como docentes como principalmente como estudiantes. Así que, bueno, en definitiva, y ya pasando un poco más al cierre de esta parte, la educación integral debe implicar entonces, tal y como dice la UNESCO, una calidad en sí misma. Y así, de esta manera, corresponde a los Estados no solamente brindar una educación, no, esa educación debe ser una educación de calidad y debe poner los mecanismos para que la mejora sea continua y constante. La calidad está intrínsecamente ligada a la equidad y también a sus componentes básicos que implican también calidad en el diseño, en los procesos y en los resultados también. Continuamos entonces y vamos a ver ahora una parte importante que tiene que ver con la libertad de cátedra. Pero antes, como cierre de esto, les quería comentar también que recuerden la siguiente cuestión. La educación y la calidad educativa en general está directamente relacionada con la acción efectiva y con la buena acción de calidad entre aprendizaje y entre docente y estudiante, pero también de las familias. Una de las grandes dificultades que uno se encuentra a la hora de proveer educación es que también tiene que hacer un esfuerzo muy grande para introducir a las familias en todo ese proceso y lograr que se involucren. Es muy fácil dictar y determinar normas para que no les quede otra y tengan que llegar y que tengan que implicarse pues por la fuerza. Eso se puede hacer, pero no es lo correcto. Lo correcto es que logremos de alguna manera conquistar el interés tanto de los estudiantes como de las familias, que se sientan, que en los centros educativos sientan que es un lugar positivo, de crecimiento compartido, en el que todos estamos buscando la mejora de nuestra sociedad, de nuestros países, de nuestros jóvenes estudiantes y del futuro de la nación. Ese es el objetivo principal, pero tiene que ser un objetivo compartido. Toda comunicación que hagamos a este respecto siempre va a tener consecuencias positivas para el conjunto de la comunidad educativa y para la nación también, lo cual es muy necesario. Vamos ahora con la siguiente parte de esta sesión, que tiene que ver concretamente con la libertad de cátedra. Y dice así que los docentes estamos sujetos, como ustedes saben, a los lineamientos del Ministerio de Educación y también a la línea definida en el currículo y en los programas y en los planes de estudio. En cuanto a la función educadora ya, primero acuérdense, los docentes estamos sujetos a las leyes del Ministerio y también a los currículums definidos y los planes de estudios definidos por el Ministerio. También en segundo lugar, en cuanto a la función educadora, se orienta desde la institución educativa de acuerdo a la filosofía que el centro de estudios tiene. Esa es la función educadora. Pero al final de todo, la acción, tal y como nosotros la entendemos, la acción del docente en la práctica pedagógica, goza de libertad de cátedra. Y así lo refiere también la Constitución de la República en su artículo número 60, sección tercera. Leemos el artículo 60. Para ejercer la docencia se requiere, en primer lugar, acreditar capacidad en la forma que la ley disponga. En todos los centros docentes públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República, los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales. La historia nacional y la Constitución deberán ser sentidas por profesores salvadoreños. Y por último, la última frase es muy, muy importante. Se garantiza la libertad de cátedra. Pero, ¿qué es la libertad de cátedra? Vamos a ver qué es la libertad de cátedra. Continuando con las ideas de Madrid 2013, por libertad de cátedra debe entenderse en líneas generales la facultad de que disponen los académicos para investigar, enseñar y publicar sobre cualquier tema que consideren de interés profesional, sin riesgo de amenaza ni de sanción alguna, excepto mediante la adecuada demostración de inexcusable incumplimiento de la ética profesional. Mientras garanticemos la ética profesional, tenemos libertad de cátedra. Así que este es un principio
fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Ahora vamos a ver un pequeño video que va a arrojar luz sobre este derecho fundamental del magisterio, de los docentes, no solo de El Salvador, sino de la mayor parte de los países del mundo, por fortuna. Y vamos a ver cómo se articula la realidad con la ley. ¿Por qué es la ley, la libertad de cátedra tan importante y cómo se explica que se debe garantizar su derecho? Les voy a compartir ahora un pequeño video. Ahí sí me pueden confirmar que ya están viendo mi pantalla, por favor, a través de un mensaje. ¿Están viendo ahí Facebook? Sí se ve, nos dice José Miguel. Excelente. Muchas gracias, José Miguel. Y a continuación, presten atención a este video. Aquí se explica a la perfección. La libertad de cátedra es una idea absolutamente fundamental en cualquier sociedad. Cuando hablamos de libertad de cátedra, podemos pensar dos aspectos distintos pero complementarios. Por un lado, en la libertad de cátedra subyace la base de cualquier progreso en las ciencias y también la posibilidad de que las personas puedan desarrollarse libremente y puedan adquirir sus propios criterios. Es una herencia de la modernidad y probablemente una de esas enseñanzas de Kant de que los hombres deben pensar por sí mismos y abandonar cualquier tutela de las autoridades. Por otro lado, cuando la libertad de cátedra se niega en una sociedad, nos encaminamos al autoritarismo, porque eso implica que alguien con poder dentro de una sociedad puede señalar qué verdades son admisibles y cuáles no. Y esto supone para cualquier sociedad el cierre de sus posibilidades de progreso y la idea de que entonces la autoridad puede definir lo verdadero y lo falso. Bueno, ahí han visto una excelente demostración de lo que es la libertad de cátedra y lo que implica realmente. Vamos a volver a las diapositivas. Aquí estamos, en la libertad de cátedra. Pues así es, importantísimo este principio. Con la libertad de cátedra garantizamos pues que la verdad no sea definida por ningún agente externo, por ningún gobierno, sino que todos tenemos la capacidad y la posibilidad de encontrar nuestras propias interpretaciones de la realidad, nuestros propios significados, y es una manera fundamental, es el arma que tienen la sociedad y los estados para evitar el autoritarismo y la formación de ideas unilaterales, digamos. Entonces, por eso está en principio este principio fundamental, este derecho fundamental, la libertad de cátedra, porque nos permite ser independientes, nos permite construir progreso y nos permite encontrar nuestro verdadero camino como ciudadanos y como nación también. Por eso se debe garantizar siempre en cualquier sociedad democrática. Así que bueno, en el día de hoy hemos concluido con la lección, espero que les haya gustado, así que a continuación vamos a pasar ya a las últimas, bueno, en último lugar quería repasar esta parte, que se garantiza la libertad de cátedra en el artículo 60 y que en general los docentes y estudiantes pueden trabajar sobre los temas y problemas según sus inquietudes, siempre y cuando estén dentro del plan de estudios y del programa, y que tampoco socaven la moral y principios éticos. Dos cosas, debe estar en el plan de estudios y en el programa, y no deben socavar la moral y principios éticos, pero de ahí nosotros tenemos la potestad de configurar de la manera que consideremos adecuada cuáles son pues los conocimientos y la manera de transmitirlos que nosotros creamos conveniente. Por último, vamos ya con la resolución de consultas
sobre el tema en general y a continuación vamos a revisar la actividad que tenemos esta semana. Quería preguntarles si tienen alguna pregunta al respecto de hoy, alguna opinión también, porque siempre es bienvenida una opinión constructiva que nos ayude a arrojar luz sobre todo esto que hemos estado hablando. Pueden comentar en el chat, tomar la palabra también. Les quiero agradecer las intervenciones del día de hoy, han sido también muy provechosas y nos han ayudado a darle un poco más de dinamismo a la clase. En definitiva, bueno, si no tienen ninguna opinión o consulta, vamos a pasar ya a revisar la actividad del día de hoy. Va a ser una tarea de tipo individual y los criterios de evaluación van a tener que ver con la fundamentación de las respuestas, principalmente, que esto nos otorga 3 puntos, reflexión y argumentación 3 puntos, el seguimiento a las indicaciones 2 puntos y, por último, la organización y la lógica del documento general que hayan compuesto son 2 puntos. Pero vamos a ver concretamente de qué se trata la actividad de hoy. Les voy otra vez a compartir pantalla, creo que será lo más conveniente para que podamos seguirlo en conjunto. Aquí estamos, compartiendo pantalla. Vamos a la actividad de la unidad de hoy, unidad 3. Aquí estamos. Bien, en general, la tarea de hoy contiene estas habilidades a desarrollar, que es comprender el proceso educativo desde la perspectiva constitucional a través de los fines objetivos como ejes orientadores del derecho humano, fundamentar el derecho a la educación como un derecho humano para lograr una visión integral e integradora de educación formal, informal y no formal, y por último aplicar el proceso de la educación desde una perspectiva nacional e internacional como un derecho de los pueblos en beneficio a su propio desarrollo humano. Después de haber estudiado, vamos con las indicaciones, después de haber estudiado detenidamente los contenidos de esta unidad, descargue y lea analíticamente el documento siguiente, La educación transforma vidas, con el propósito de razonar sobre el contexto del proceso de educación como derecho humano. Seguidamente, en un documento de Word, en un promedio de 150 o 250 palabras, redacte una respuesta reflexiva contextualizada para cada una de las interrogantes a continuación. En primer lugar, dentro de la Agenda 2030 para la comunidad internacional, para el desarrollo de objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 4 consiste en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Explique en qué consiste el objetivo y por qué se le llama fundamental para la agenda. Y a continuación lea en qué consisten las metas de la Agenda 2030 y explique 5 de ellas. Es importante que las expliquen en base a sus propias convicciones y ofreciendo un desarrollo significativo de lo que se dice. Ir más allá de lo superficial, digamos, y tratar de encontrarle una vuelta, una explicación que realmente tenga impacto para ustedes y para su práctica. Lo que se busca aquí es que todas estas actividades cambien nuestra forma de ser como docentes y nos ayuden a ser mejores también. Y por último, instrucciones para la UNESCO. La educación es una prioridad, como derecho humano y bien público. ¿Cómo ayuda la UNESCO a los países a desarrollar unos sistemas educativos inclusivos y de gran calidad, fortaleciendo sus capacidades para formular y aplicar políticas educativas? Y por último, finalizado el documento, agregue una carátula, guárdelo con el nombre de la actividad y envíelo al espacio de tarea con la configuración siguiente. Unidad 3, actividad 1, control de lectura. Al final se trata de realizar una lectura profunda y comprensiva de 2 documentos. La unidad 3 y el documento que tenemos aquí arriba en este enlace titulado La educación transforma vidas. La fecha límite, como siempre, es la última hora del domingo, las 11:55. Y, bueno, los criterios de evaluación ya se los comenté antes. Vamos a abrir el documento para que puedan tener una visión general de él. Lo tenía ya por aquí. Aquí está. El documento se titula La educación transforma vidas
ha sido publicado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La educación transforma vidas. Bien, en general se trata de realizar una revisión, es en lo que consiste, en lo que se basa este documento, sobre la educación a nivel internacional. Cómo está el mundo con respecto a la Agenda 2030 también, de desarrollo sostenible, en la parte de educación, cuáles son los objetivos y, en definitiva, se analiza la agenda como tal, los desafíos de la educación en el mundo. Fíjense lo que dicen aquí, y esto nos beneficia mucho. 69 millones de nuevos docentes son necesarios en todo el mundo para alcanzar los objetivos de la educación 2030. Increíble. 263 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. ¿Cómo puede ser hoy en día todavía que ya estamos pensando en viajar a Marte? El otro día estaba viendo esa noticia de viajar a Marte y todavía tenemos la friolera de 263 millones de jóvenes, niños y niños que no están escolarizados. Es increíble. El 14% de los jóvenes y solo el 1% de las niñas más pobres completan la enseñanza secundaria en los países de bajos ingresos. El 14%, es increíble. Y bueno, y el 35% de los niños no escolarizados viven en zonas afectadas por conflictos, lo cual es muy significativo también. En definitiva, las 10 metas para cumplir la agenda, y bueno, tienen aquí unas 20 páginas, muy entretenidas también, que nos dan una imagen general de la contribución de la UNESCO, de cómo está el mundo y de cómo es, en definitiva, la Agenda 2030. Así que bueno, esto ha sido la sesión de hoy. Nuevamente, si tienen alguna duda, si quieren que respondamos a alguna cuestión concreta, es un buen momento ahora para que podamos hablar. Bájale volumen vos ahí. Pasamos a la sección de consultas. Hola. Hola, buenas. Toti, bájale vos. Díganos, Miguel Ángel. Hola. Hola, Sí, ¿qué tal? hola, solamente un problema que tengo con esas preguntas. Sí. Sucede que ahí hay unos puntos. Uh-huh. En el primer punto no es pregunta, sino que es una antesala para el segundo punto. Correcto, en el segundo sí. punto hay dos preguntas. Uh-huh. Entonces, a la larga, yo no sé, como estamos hablando de 150, 250 palabras por respuesta, yo no sé si van a ser, por cada pregunta expresa, van a ser 250 palabras, o vamos a hacerlo de acuerdo a los puntos que están ahí. Ahí, en general, pueden distribuir, en la medida que ustedes consideren también, la extensión. No tiene que ser, pueden extenderse más. Yo con gusto lo puedo analizar y leer si lo desean. Y se trata de eso, de realizar una respuesta que quede cerrado todo lo que ustedes consideren importante. Cuantas más logremos ser más concisos a la hora de responder, mejor, pero siempre tratando de contener todos aquellos aspectos significativos para la respuesta de la pregunta. Entonces, en un promedio de 150 o 250 palabras sería la respuesta para cada una de las interrogantes. Y tomamos como interrogante las 4, ¿ok? O sea, serían 150, 250 cada uno de los puntos. Aunque uno de ellos tenga 2, no importa, ahí pueden responder con la misma cantidad de palabras. Bueno, pero igual, al final hay una pregunta que está fuera de los puntos. Sí, es una pregunta añadida, un añadido, que dice así: ¿cómo ayuda la UNESCO a los países a desarrollar unos sistemas educativos inclusivos y de gran calidad, fortaleciendo sus capacidades para formular y aplicar políticas educativas? Aquí sería una reflexión aparte y la extensión la determinan ustedes, siempre que se explique también los puntos fundamentales que contiene el documento para explicar cómo es que la UNESCO pues fomenta los sistemas educativos inclusivos y de calidad. Sí, el asunto es que el último punto que es la antesala a esa pregunta. Entonces, ¿vamos a contestar 2 veces eso? No es exactamente lo mismo. Lo que dice que es la introducción, digamos, la educación es una prioridad como derecho humano y bien público.
Digamos que sí, la pregunta va contenida en el punto cuarto. Yo creo que sí. Ahora estoy viendo lo que usted comenta, es cierto. En esta parte de la pregunta debería estar contenida en el punto cuarto. Tiene usted razón. Realmente sí, debería estar contenida y no está contenida ahí. Consideremos entonces la pregunta como parte del punto 4, porque es la antesala, así como usted dice, ya lo comprendí. Muchas gracias por arrojar luz sobre esta pregunta, Miguel Ángel. Ok. Perfecto, así sería entonces. Vamos entonces, como bien señalaba Miguel Ángel en este punto concreto, vamos a responder la pregunta que está justo después del punto 4 como parte del punto 4. Por lo tanto, el pequeño párrafo les voy a compartir la pantalla para que sea más claro, porque si no, quizás quienes no tengan a mano el documento no lo puedan visualizar. Aquí estamos. Y aquí lo tenía seleccionado. Bien, fíjense, lo que se plantea es que debemos responder a cada uno de estos puntos negros que tenemos aquí con una extensión del torno a 150 250 palabras. ¿Ok? Y en este punto en concreto no solamente es este texto, sino que, como bien señalábamos ahora, es este en total. ¿Ok? 150 250 palabras para esta pregunta, 150 para esta pregunta, 250 para esta pregunta y lo mismo. Para estas dos preguntas no hay que extenderse más y lo mismo para esta parte. Que bien, en general hay que explicar un poquito este objetivo. Ok, más que nada está mal distribuida las preguntas en general. Lo corregiremos, voy a solicitar también que lo corrijamos y así ya queda solventado para que lo puedan consultar de ahora en adelante. Hola. Por eso ha sido todo. ¿Alguna pregunta más que les pueda ayudar? Hola. Hola, buenas. Sí, el mismo problema tenemos con el primer punto y el segundo. Me parece que el primer punto es una antesala para las dos preguntas que están después. Exacto, yo creo que ese fue el error. Fíjese, el primero y segundo punto serían un solo punto, tal cual usted lo indicaba. Es así, ¿no? Yo así lo veo. Sí, yo creo que sí. Mire, lo vamos a modificar para que lo tengan todo bien reflejado con los puntos negros que hay al lado. Pero sí, compartiendo pantalla, vamos a verlo ahora. Así sería correctamente. 150, 250 palabras para este punto. No sé si están viendo ahí, que está señalado en azul. ¿Lo pueden ver? Creo que sí, ¿verdad? Compartir pantalla, aquí lo tenemos, correcto. En el punto azul, punto 1, pregunta número 2 sería esta. Perdón, al respecto. Sí. Quería también decir algo. Fíjense que en el segundo punto hay dos preguntas y son dos preguntas que se relacionan un poco, pero realmente ya estudiándolas son independientes. Sí, pero igualmente las vamos a contar como si fuera una pregunta. Una sola. ¿En qué consiste el objetivo? Sí, correctamente, concretamente, y por qué se le llama fundamental para la agenda, porque realmente en 150 o 250 palabras son preguntas sencillas y podemos responder las dos. Esta sería la pregunta número 1. Sería toda la pregunta marcada en azul. Pregunta número 2. Lea en qué consisten las metas de la Agenda 2030 y explique 5 de ellas. ¿Ok? Y por último, para la UNESCO, la educación es una prioridad como derecho humano y bien público. Esto lo vamos a revisar, voy a solicitar que lo cambiemos para adecuarlo tal y como lo estamos explicando ahora. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Y pregunta número... ¿Ok? Así sería entonces. Sí, el otro asunto es de que en la rúbrica parece que exige que se fundamente con un apoyo teórico. Es necesario. Es decir, porque si hacemos eso, se nos acaban el número de palabras. Y además lo único que tenemos ahí es el documento de la UNESCO. Y con eso es suficiente, creo yo.
Sí, con el documento de la UNESCO yo creo que se refiere a eso concretamente y con eso sería más que suficiente porque es bien extenso. Perfecto. Son Muy 20 bien. páginas y está muy bien explicado además. Y está bellísimo también. Sí, la verdad que sí. Gracias. Nada, gracias a usted. La verdad que nos ha ayudado también a arrojar luz sobre esta parte. Y bueno, en definitiva, serían 3 puntos, correcto, como dice Patricia Noemí Peraza. Muchas gracias, Patricia. Serían eso, 3 puntos a analizar. Ya lo vamos a estudiar ahora y lo vamos a hablar para podernos adecuar y les vamos a dar pues ya el contenido de la actividad bien formulado para que lo puedan responder. Son 5 preguntas en total, no, son 3, Mercedes, en total, y se utilizará la misma tipografía y tamaño de letra en las tareas anteriores. A este respecto, si no indica nada diferente la actividad, sí, utilizaremos el mismo formato. Y sí, la explicación, como dice Catherine, sí, de las 5 metas ocuparía 150 a 250 palabras, porque son 5 metas que tienen posibilidad de bastante desarrollo también. ¿Alguna consulta más que quieran formular? Es el momento ahora para resolver dudas. Excelente. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir hoy a esta clase, por asistir. Y la verdad es un gusto continuar ofreciendo este tipo de clases, de sesiones que están siendo muy significativas en general para la práctica educativa de todos. Lo agradezco mucho a todos por participar y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias también, Mercy. Feliz semana a todos. Estoy a su disposición para resolver cualquier duda que necesiten. Buenas noches a todos.